Dios bendiga a los hermanos en esta tarde, gloria al Señor. Hoy es viernes, día de nuestro segmento El Gran Pastor. Les habla su hermana Lucy y es un privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Continuamos bajo el tema, gloria al Señor, ¿quién es Dios? Y hoy estaremos hablando de Jehová Jireh. Jehová proveerá, pero antes oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, tú eres nuestro Dios, grande, soberano, todopoderoso. Tú eres nuestro Salvador. Y en este día, Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Porque en esa cruz, Señor amado, tú hiciste provisión de salvación y de vida eterna, Señor, para nosotros. En esa cruz tú tomaste, oh Dios, nuestro lugar, Padre Celestial, y pagaste nuestra deuda de muerte, aleluya, por el pecado. Gracias, Señor. Mira, Padre Celestial, yo te pido que nuestros corazones, que nuestras vidas, Señor amado, se inclinen delante de tu presencia, entendiendo que solamente tú eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Jesús. Amén, Señor. Durante el mes de abril, gloria al Señor, comenzamos con el tema ¿quién es Dios? La primera vez estuvimos hablando de Dios creador, gloria al Señor, y la segunda vez que tocamos este tema estuvimos hablando del Roy, el Dios que me ve, gloria al Señor. Pero hoy vamos a estar hablando sobre Jehová Jireh, lo cual significa Jehová proveerá. Muchas veces, gloria al Señor, cuando nosotros hablamos de Jehová Jireh, pensamos inmediatamente de un Dios que va a proveer todo lo material que nosotros necesitamos para vivir bien en esta tierra, gloria al Señor. Necesitamos un trabajo, pues Él lo provee. Necesitamos una casa, pues Él la provee. Necesitamos alimento, vestido, pues Él lo provee. Necesitamos, aleluya, un carro, Él lo provee, gloria al Señor. Y a veces miramos a Dios como esa provisión terrenal solamente, gloria al Señor. Así que inmediatamente cuando nosotros pensamos en Jehová Jireh, cuando nosotros pensamos en Jehová nuestro proveedor, nuestro pensamiento, aleluya, también se va a Mateo capítulo 6, verso 42, donde dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, hablando del vestido y del alimento. Si no, pues entonces se va nuestro pensamiento a Filipenses capítulo 4, verso 19, donde el apóstol Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que cuando hablamos de Jehová Jireh, cuando hablamos de Jehová nuestro proveedor, inmediatamente nuestro pensamiento se va a ese proveedor, gloria al Señor, que va a proveer todas las cosas terrenales. Nuestra mente se va a ese Dios a quien nosotros le pedimos y Él provee, gloria al Señor. Y cuando hablamos de Jehová Jireh también nos hacemos la pregunta, gloria al Señor, ¿qué nos hace falta? Pues lo que nos haga falta, Dios lo va a proveer. Su palabra dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Si no, Mateo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará. Y luego en el verso 8 dice: porque todo aquel que pide, recibe. A veces nuestro pensamiento está alineado, gloria al Señor, a un Dios proveedor que nos va a proveer en todo tiempo y en todo momento todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir bien, como dijimos ahorita, sobre esta tierra. Y nuestra mente a veces no se puede percatar que la provisión de Dios va mucho más allá, gloria al Señor, de las cosas que nosotros necesitamos para vivir bien, gloria a Jesús.
Muchas veces nosotros usamos estas promesas bíblicas que hemos mencionado y las reclamamos para tener solamente provisiones materiales o para ser provistos de un bienestar físico, emocional, mental y social. Y sabe, eso no está mal. No es que yo te esté diciendo que eso está mal, no, eso no está mal, porque Dios es nuestro proveedor en todo. En el libro de Éxodo, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, nosotros vemos a Dios proveyéndole, gloria al Señor, al pueblo de Israel, pan del cielo por la mañana, y dice que por las tardes, aleluya, les proveía codornices para que comieran, y lo hizo durante 40 años, hasta que el pueblo, gloria al Señor, ya no lo necesitó más. Luego dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 4, que Dios le dio la oportunidad, gloria a Jesús, y visualizándolo de esta forma, ¿verdad? Que Dios le dio la oportunidad a una viuda de montar un negocio de venta de aceite para pagar una deuda que había adquirido su esposo, el cual había muerto, y salvar a su hijo, gloria al Señor. Así que dice la palabra que Dios le proveyó todo el aceite necesario. ¿Se acuerdan de las tinajas, de esas vasijas que fueron al vecindario a buscarlas y que Dios llenó todas, cada una de ellas, aleluya, porque Dios proveyó el aceite necesario para que esa viuda lo pudiera vender y pudiera sacar el presupuesto, aleluya, que ella necesitaba para salvar a su hijo y para poder vivir? Miren, cuando el pueblo de Israel era saqueado y maltratado y atemorizado por las naciones en el libro de Jueces, dice la palabra que Dios proveyó, que Dios levantó jueces, líderes que traían paz al pueblo, líderes que sacaban la cara por el pueblo y traían paz al pueblo. Cuando Jonás, gloria al Señor, aleluya, en un momento dado era castigado por aquel sol caliente, dice la palabra que Dios le proveyó una calabacera que le servía de lugar de refugio. Cuando vamos al Nuevo Testamento, aleluya, dice que cuando la gente estaba escuchando a Jesús allí en el desierto por mucho tiempo, Dios, con 5 panes y 2 peces, hizo provisión de alimentos para 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Cuando en las bodas de Caná se acabó el vino, Jesús hizo provisión, aleluya, de un vino mejor que el que se estaba sirviendo aquella noche. Miren, cuando había que pagar los impuestos del templo, dice la palabra que Dios hizo provisión, poniendo en la boca de un pez una moneda, gloria al Señor, y ese pez fue pescado por Pedro para pagar la deuda, gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra que Dios es el que hace provisión de alimento para las aves del cielo, y es el que hace provisión, gloria al Señor, de vestimenta. Y dice la palabra que más hermosa, que más linda, gloria al Señor, que la vestimenta con la que se vistió el rey Salomón. Y dice la palabra del Señor que Dios hizo provisión, hace provisión de vestimenta para los lirios del campo. Mira, Dios, nuestro Jehová Jireh, ha sido el proveedor de todo lo que la naturaleza y los hombres necesitan para poder subsistir. Así que yo te invito en este día a que tú pienses, un momento, gloria al Señor, ¿cuál ha sido la provisión de Dios en tu vida? ¿Qué provisión ha hecho Dios en tu vida? Gloria al Señor. Pero a veces pensamos, gloria al Señor, como decíamos ahorita, que Jehová Jireh es solo para suplir nuestras necesidades materiales. Pero, ¿sabes qué? David sabía que la provisión de Dios iba más allá. Por lo que decía, gloria al Señor, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el Salmo 23 David decía, Jehová es mi pastor y nada
nada me faltará, gloria al Señor. Y luego continuaba diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, diciendo entonces, Él es el proveedor de mi alimento y de mi descanso. Él es el que provee mi alimento físico, pero también es el que provee mi alimento espiritual a través de su palabra. Es Él quien provee, aleluya, en su presencia un entorno tranquilo, pacífico, donde podemos encontrar el descanso físico y espiritual. En lugares de delicados pastos, Él nos hace descansar. Mira, luego continuaba diciendo, aleluya, que es el Dios que provee una saciedad espiritual, gloria al Señor, aleluya, que cuando nos pastorea junto a las aguas, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo que nos está diciendo, aleluya, es que nos da una saciedad espiritual, que Él provee para nosotros un lugar de calma para nuestra alma. No importando las circunstancias que nos rodean, es el que provee agua, aleluya, que calma nuestra sed espiritual. Luego, aleluya, dice que es el Dios que conforta nuestra alma. Confortará mi alma. Es el Dios que provee nueva fuerza. Es el Dios que provee sanidad para el corazón quebrantado. Es el Dios que provee ánimo al que se siente débil y sin esperanza. Aleluya. Mira, es cuando tú lees ese Salmo, aleluya, 23, es como si David estuviera exponiendo la provisión de Dios, aleluya, que es proveedor. David sabía que es Dios el que provee las sendas de justicia por donde camina el justo. Es el que nos provee la dirección en un camino correcto, seguro y recto, que nos dirige a su presencia. David decía, aleluya, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él reconocía que en medio de la adversidad, la mayor provisión de Dios no era la salida del problema. La mayor provisión de Dios era su presencia misma, era su compañía en medio de nuestra adversidad. Dios es quien nos provee, aleluya, esa vara que nos protege del enemigo. Es el que nos provee ese callado, aleluya, de su Santo Espíritu que nos guía y que nos corrige con amor, dándonos seguridad y consuelo. Jehová es el que adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Es el que nos provee la victoria delante de los que nos quieren hacer daño. Dice la palabra que es el que unge nuestra cabeza con aceite, aleluya, hasta que nuestra copa rebosa. Es quien nos da protección. Es el que nos provee dirección y sanidad. Es el que nos provee deleite, aleluya, hasta que sobreabunda. Una provisión, aleluya, que no es escasa. Una provisión que rebosa en nosotros. Y luego el salmista va terminando diciendo, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida. En otras palabras, la provisión de Dios no es temporera, no es por un poco de tiempo, sino que es constante, es incondicional, aleluya, es para todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque, aleluya, porque ya Él hizo provisión de un lugar seguro para nosotros, aleluya. Un lugar donde podamos morar, un lugar y no morar solamente por un tiempo, un lugar donde podamos morar por largo tiempo, por toda nuestra vida, aleluya, donde tendremos comunión con Él. El rey David, aleluya, sabía que la provisión de Dios, que Jehová Jireh iba más allá de suplir ropa, casa, trabajo,
que la provisión de Dios iba más allá de una estabilidad económica sobre esta tierra. El salmista David sabía que en Dios había una provisión que era física, pero que también había una provisión espiritual para el alma, una provisión que alimente el alma, aleluya, que calma la sed espiritual y que nos ofrece un lugar seguro en la presencia de Dios, aleluya. Ese es nuestro Jehová Jireh, eso es nuestro Jehová el proveedor, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? No termina ahí. Cuando nosotros continuamos en la vida, aleluya, nos encontramos el punto clave de Jehová Jireh, aleluya. El punto clave de esta provisión divina, gloria al Señor. Esa suprema, vamos a llamarle esa suprema provisión de Dios que se encuentra en Génesis capítulo 22. Mira, cuando Dios prueba a Abraham, ese capítulo nos habla de la prueba de Dios hacia Abraham. Cuando Dios prueba a Abraham y le pide que vaya al monte Moriah y sacrifique a Isaac, a su hijo, aleluya. Y dice al que amaba, gloria al Señor. Y Abraham decide obedecer a Dios. Y dice que Abraham estuvo 3 días de camino. Y cuando vio el lugar que Dios le dijo, dijo a sus siervos, y se dejó a sus siervos en aquel lugar y se fue solamente con Isaac. Y dice la palabra que tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Luego tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y se fueron para obedecer a Dios. Pero el capítulo 22, verso 7 dice que Isaac le hace una pregunta a su padre Abraham y le dice: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y sabes lo que Abraham le contestó? Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Cuando la palabra Jehová, cuando Jehová Jireh, cuando Jehová proveedor aparece por primera vez en la palabra de Dios, era para hacer provisión de un cordero para el sacrificio, aleluya. Yo no sé si tú me entiendes en este momento. Y dice que Abraham hizo la más grande expresión de fe que puede hacer un ser humano. Abraham no tenía en sus manos un cordero. Abraham no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero Abraham estaba seguro. Él tenía una gran fe en que Dios haría la provisión del cordero para el holocausto. Sus ojos no lo veían, aleluya. Mira, él no había visto el cordero, sus ojos no lo habían visto, pero él sabía que Dios lo iba a hacer y lo declaraba con su boca. Dice luego la palabra que Abraham e Isaac llegaron al lugar que Dios les dijo. Y Abraham edificó un altar y le puso leña, aleluya. Y ató a Isaac su hijo en obediencia. Y dice que de momento extendió el cuchillo para hacer lo que Dios le había pedido. Pero de momento el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no le rehusaste tu hijo, tu único. E inmediatamente Abraham, dice la palabra, que alzó sus ojos y a sus espaldas había un cordero, aleluya. Abraham, antes de ver el cordero, ya le había dicho a su hijo: Jehová proveerá, se proveerá el cordero para el sacrificio. Y dice que cuando Abraham alzó sus ojos, a sus espaldas había un cordero atrapado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. Y dice que Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh, gloria al Señor. Mira, Abraham no se había dado cuenta, pero ya Dios tenía amarrado en medio de la zarza el cordero para el sacrificio. Abraham no lo había visto, pero ya la provisión estaba allí lista, preparada, para que Abraham la pudiera usar.
Dios no es un Dios que espera que estés en la situación para entonces Él reaccionar y hacer provisión. Yo quiero decirte que desde el día en que Jehová te pensó, aleluya, en su mente, desde el principio de los tiempos cuando Dios te pensó, yo quiero decirte, aleluya, que desde ese momento ya Dios había visto tu futuro y ya Dios había hecho provisión, aleluya, para ti en cada día de tu vida. Gloria al Señor, aleluya. Así que mira, hay veces que como Abraham tú no vas a ver la provisión, pero está ahí. Ya Dios la tiene preparada para ti, esperando a que tú llegues y la veas y la uses. Lo que pasa es que muchas veces la provisión de Dios viene con la obediencia. Abraham obedeció y Dios hizo provisión. Aleluya. Mira, la historia de Abraham, de Isaac y del Cordero en el monte Moriah es solamente una sombra de la más grande provisión que Jehová Jireh hizo por nosotros en el monte Calvario. Hace 2000 años atrás, siglos después de la historia de Abraham, allí, aleluya, en las laderas del monte Moriah, allí en el monte Calvario, Dios entregó a su único hijo, su hijo amado, para ser sacrificado. Jesús fue el Cordero que tomó nuestro lugar para hacer provisión de nuestra salvación. Dios proveyó a Jesucristo como Cordero, aleluya, para proveernos a nosotros salvación. Así que Juan el Bautista en un momento lo nombra y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham estaba dispuesto, aleluya, a entregar su hijo a Dios en obediencia en el monte Moriah. Pero Dios entregó a su hijo unigénito en el monte Calvario. Tanto así que la palabra dice en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaac, en su caminar al monte, aleluya, Moriah, llevó la leña para el sacrificio en sus espaldas. Pero Jesús en su caminar hacia la cima del monte Calvario llevó sobre sus hombros una cruz en la cual sería crucificado. El cordero provisto por Dios estaba enredado entre una zarza la cual es espinosa, entre espinas y abrojos que simbolizan la maldición de Dios sobre la tierra. Y Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llevaba sobre su cabeza una corona de espinas, cargando sobre él la maldición por el pecado del hombre. La obediencia de Abraham en el monte Moriah trajo bendición sobre todas las naciones de la tierra, pero la obediencia de Cristo trajo salvación y vida eterna. Trajo restauración para el hombre, aleluya, y restauró la comunión entre Dios y los hombres. Jehová Jireh, Jehová el proveedor, hizo nuestra mayor provisión a través de Jesús, el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Dios quiere proveer para nuestras necesidades terrenales. Mira, Dios quiere proveer, como dice el Salmo 23, para nuestras necesidades espirituales. Pero sobre todo, la provisión más grande que Él quiere que tú aceptes en tu vida, gloria al Señor, es la provisión de salvación que nos hizo en la cruz del Calvario. Es la provisión, aleluya, que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es la provisión de Jehová Jireh cuando hizo provisión de salvación y vida eterna para nuestras vidas, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos quedarnos
con la provisión física, podemos quedarnos con la provisión, aleluya, que trae confort al alma. Pero ¿sabes qué? La provisión mayor, nuestro Jehová Jireh, aleluya, nuestro proveedor, la provisión mayor que hizo para nosotros fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados y traernos salvación. Y es la provisión que Él te ofrece en este día, aleluya, la mayor provisión que ha hecho para nuestras vidas. Dios te bendiga.